Bueno, vamos a proceder a resolver el ejercicio práctico del final de costos de la mesa de octubre 2025. Acá nos dan datos. Estos son los datos que nos dan el ejercicio. Donde dice unidades producidas 8000, unidades vendidas es una incógnita, precio de venta unitario promedio 200, gastos generales de producción 830.000, gastos generales de administración 260.000, gastos generales de comercialización 240.000, gastos fijos de comercialización 120.000, gastos variables de producción 480.000 y stock final 2.000. Bien, vamos a proceder a resolver primero la incógnita, unidades vendidas. Entonces, ¿cómo calculo las unidades vendidas? ¿Tengo las unidades producidas? Sí, son 8000. Y yo sé que si a las unidades producidas le resto las unidades vendidas, lo que me sobra es lo que no se vendió y es lo que se llama inventario o stock final. Entonces, me fijo si el stock final lo tengo como dato y exactamente lo tengo como dato. 2000 unidades me sobraron al final del cierre de producción. Entonces, si yo sé que unidades producidas menos unidades vendidas es igual al stock final, unidades producidas menos stock final, el resultado son las unidades que vendí. Unidades producidas dijimos que eran 8000, stock eran 2000, 8000 menos 2000 es 6000. 6000 son las unidades vendidas. 8000 menos 2000 igual 6000, lo que nos da como resultado las unidades vendidas. Y resolvimos esta primera incógnita. Luego lo que vemos también es que hay gastos generales de producción, gastos generales de administración, gastos generales de comercialización y gastos fijos de comercialización y gastos variables de producción. En estos casos, sacando los gastos generales de administración, los gastos de comercialización y producción se dividen en fijos y variables. Los de administración también pueden dividirse en fijos y variables, pero no, al momento de hacer el estado de resultado no modifica el resultado. Por lo tanto, acá se lo toma como gasto general de administración y no hay necesidad de dividirlo. En cambio, lo que es comercialización y producción, sí. Cuando acá se referencia a gastos generales es el total de los gastos. Y el total de los gastos, como dije recién, se dividen en fijos y variables. Entonces, tengo de comercialización los gastos generales y los gastos fijos. Por lo tanto, tengo que calcular los gastos variables de comercialización. Y tengo gastos generales de producción y gastos variables de producción. Por lo tanto, voy a tener que calcular los gastos fijos de producción. Veamos entonces. Gastos generales de producción. 830.000. ¿Cómo calculo los gastos fijos de producción? Si los gastos generales de producción es igual a gastos variables de producción más gastos fijos de producción, los gastos fijos de producción van a ser igual a los gastos generales de producción menos los gastos variables de producción. Y ambos son datos. Gastos generales de producción 830.000 y gastos variables de producción 480.000. Hago la resta, 830.000 menos 480.000 igual 350.000. Y estos son nuestros gastos fijos de producción. Y en el caso de los gastos de comercialización, tengo generales y tengo fijos.
por lo que tengo que calcular los gastos variables de comercialización. Gastos generales de comercialización, nuevamente voy a decir que son gastos variables más gastos fijos de comercialización. Y los gastos variables de comercialización van a ser igual a los gastos generales de comercialización menos gastos fijos de comercialización. Y estos dos, nuevamente, los tenemos como datos. Los gastos generales de comercialización son 240.000 y los gastos fijos de comercialización son 120.000. Si hacemos la resta, 240.000 menos 120.000 es igual a 120.000. Y ya calculamos los gastos variables de comercialización. Ahora, para armar el estado de resultado, yo armé el siguiente cuadro, donde tendremos que determinar el costo unitario tanto por el método absorbente como por el método variable. El enunciado dice que lo calculemos por uno de los dos métodos. Yo acá voy a explicar los dos métodos y el por qué elijo uno y no el otro. Y eso se va a ver al final del cálculo del estado de resultado. Entonces, en esta primera parte del cuadro voy a tener las columnas descripción, costo por periodo, unidades producidas, costo por unidad por el método absorbente y costo por unidad por el método variable. Bien, y en la columna descripción voy a tener gastos fijos de producción, gastos variables de producción y total gastos de producción. Que eso ya lo calculamos. Hay una cosa que es dato y el resto es cálculo. El total de gastos de producción, primero, antes de verlo, vamos a decir lo siguiente. Gastos fijos de producción. Lo calculamos acá. 350.000. Gastos variables de producción. Me lo daban como dato. 480.000. La suma de los dos, variables más fijos, me tiene que dar total de gasto de producción. O gasto general de producción. 830.000. Y vemos que coincide. Muy bien. Entonces, en esta columna voy a poner las unidades producidas. 8.000 y 8.000. Son unidades producidas. Estas 8.000 tienen gastos fijos de producción y gastos variables de producción. Si pusiera el total de gastos de producción, también serían 8.000 unidades. Es lo que se produjo. Y eso está como dato también. Cantidad de unidades producidas. Entonces, lo que voy a hacer primero es calcularlo por el método absorbente. El método absorbente, como lo dice su nombre, absorbe todos los gastos, tanto los fijos como los variables. Por eso lo que acá la división la hago para poder diferenciar entre lo que es el absorbente y lo que es el variable. Primero lo calculamos por el absorbente, absorbe todos los gastos, entonces lo que voy a hacer es 350.000 dividido 8.000, 43,75. Y 480.000 dividido 8.000, 60. Si sumo los dos, me voy a decir que para el método absorbente, el total de gastos de producción unitario, mejor dicho, el costo
por unidad total de producción es de 103,75, que es la suma del costo unitario fijo y el costo unitario variable. Si yo estos 103,75 los multiplico por 8.000, me tienen que dar estos 830.000 pesos. Vamos a hacer la prueba. Al costado. Y acá está. Son los 830.000 pesos. Pero esto es para el método absorbente. Bien. Para el método variable, solamente se tienen en cuenta los gastos variables, no los fijos. Por lo tanto, voy a decir que para este caso, mi costo unitario de producción es de 60 pesos, que es el gasto variable. No se toman los gastos fijos, solamente se toman los variables. Y en este caso, si hago 60 por 8.000, no me va a dar 830.000, sino que me va a dar 480.000, que es el total por este método, por el método variable. Bien, sigamos al otro cuadro. En este cuadro lo que voy a determinar es el precio de venta. Y esto es lo que se calcula como la incógnita que calculamos acá. La hicimos en esta formulita y acá también se calcula de esta forma. Yo voy a tener un inventario inicial de 0, producción de 8.000, que son las cantidades de unidades que se fabricaron, y ventas, que son 6.000, que son la cantidad de unidades que se vendieron, que es lo que calculamos. Bueno, acá. Entonces, dijimos cuánto es el gasto unitario de producción para el método absorbente. 103,75, que es lo que calculamos acá. ¿Y cuánto es el precio de venta unitario para el método absorbente? 200 pesos, que eso es lo que está como dato. Y para el método variable es de 60 pesos el gasto unitario de producción y 200 pesos el precio de venta. Cuando hagamos el estado de resultado vamos a saber por qué hacemos este cálculo, lo tenemos bien claro. Y la última columna que hago, el último cuadrito, es donde están los gastos de comercialización y gastos de administración. Y como dije, los gastos de comercialización los divido en fijo y variable, y los gastos de administración, al no tener una división,
se toma el total. Entonces, los gastos de administración son 260.000. Y el gasto fijo de comercialización es de 120.000. Y el gasto variable de comercialización es de 120.000 también. Lo que nos da un total de 500.000 pesos de gastos de comercialización y administración. Y ahora vamos a hacer los dos estados resultados y los dos inventarios finales o stock final, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Para el sistema de costeo absorbente, el estado de resultados se hace de la siguiente forma. Ventas menos costo de ventas, donde las ventas sabemos que eran 6.000 unidades que se vendieron a 200 pesos el precio de venta unitario, nos va a dar 1.200.000 pesos, menos el costo de ventas. Dijimos que para el método absorbente se tomaban 103,75 y eran las 6.000 unidades vendidas, que esto es lo que representé es lo que representé en este cuadro. Venta 6.000 a 200 el precio de venta y 103,75 es el costo para el método absorbente y 60 para el método variable. Entonces, 6.000 por 200, 1.200.000. Para el método absorbente, 6.000 por 103,75 nos da 622.500. Esto está formulado C41E40. 6.000 por 103,75. Si hago la resta, vamos a tener una utilidad bruta de 577.500 pesos. Y a eso, para obtener la utilidad neta, se le resta el total de gastos de comercialización y administración. Acá no importa si es fijo o variable, porque como absorbe todos los costos, tomo el total. Y el total era de 500.000. 500.000. Por ende, si hago 577.500 menos 500.000, voy a tener una utilidad neta positiva de 77.500 pesos. Y para calcular el inventario final, lo que voy a hacer es tomar las unidades que me quedan en el stock final, que eran 2.000, y la multiplico por el costo unitario de producción del método absorbente, que era 103,75. Entonces me van a quedar en el inventario final 207.500 pesos. Y para el método variable, el estado de resultados, la primera parte varía solo en el hecho de que el costo
va a ser de 60, no de 103,75, porque solamente toma la parte variable de producción. El costo variable de producción unitario es de 60 pesos. Las ventas van a quedar en 6.000 por 200 y el costo de mercadería vendida o el costo de venta es de 360.000 pesos, que es 6.000 pesos por 60, que es el gasto variable de producción unitario. Entonces, 60 es lo que me salió a producir. Se toma solamente la parte variable. 200 es el precio de venta. Y los gastos de comercialización variables. Se hace ventas menos costo de ventas menos gasto de comercialización variables. Lo teníamos como dato, lo calculamos, 120.000 pesos. Eso nos da un margen de contribución de 720.000 pesos. Ese margen de contribución para llegar a la utilidad neta le restamos los gastos fijos de producción, que eran 350.000, y los gastos de comercialización y administración fijos, que daban 380.000. Lo que nos da una utilidad neta negativa de 10.000 pesos. Y el inventario final se hace con las unidades que quedaron en stock por el costo variable de producción unitaria, que era de 60 pesos. Y eso nos da que tenemos en inventario 120.000. Si bien el enunciado decía que elijamos uno de los dos métodos, como ven, el absorbente tiene una utilidad neta de 77.500 y el de costeo variable tiene una utilidad neta de 10.000 pesos negativos. ¿Por qué uno gana y el otro no? En base a esto, como el sistema de costeo absorbente absorbe todos los costos, es el que se usa cuando hay producción de piezas, cuando hay fabricación de piezas, cuando hay una producción de unidades. Todo lo que lleva producción se usa el sistema de costeo absorbente. Porque la utilidad va a ser positiva, es la forma de medir correctamente el estado de resultados en caso de una fábrica que produzca piezas, por ejemplo. Ahora, si nuestro negocio es de ventas y no de producción, ahí se usa el sistema de costeo variable, donde va a pasar a la inversa. La utilidad neta va a ser mayor en un negocio de ventas si el estado de resultados se toma por el sistema de costeo variable que si se hiciera por el sistema de costeo absorbente. Y como pasa acá, que estamos hablando de una fábrica que produce unidades o hay una producción, el sistema de costeo absorbente, el estado de resultado del sistema de costeo absorbente es mayor la utilidad neta que en el estado de resultado del sistema de costeo variable. Incluso acá vemos que da negativa, o sea, da una pérdida. Sería un error para este caso realizar el estado de resultado por el sistema de costeo variable. Incluso el inventario final acá dice que nos queda en stock 120.000 pesos, mientras que por el otro método, el del costeo absorbente, nos queda 207.500. Lo que nos querían hacer entender al hacer los dos modelos, que, repito, no lo piden, solo piden que hagamos uno, es poder determinar cuál de los dos modelos es más
exacto al momento de calcular los estados de resultados. Y eso es todo.